La historia arranca en la vida escolar de Ichiro Saito, un estudiante secundaria de lo más común y de lo más normal, el cual estaba despreocupado hasta que de repente, al entrar al baño, un escenario inesperado cambió toda su rutina, ya que Saito se encontró cara a cara con su profesora, Kana Kojima, una mujer de presencia imponente, conocida por su estricta disciplina y su capacidad para intimidar a los estudiantes. La situación lo dejó petrificado. Nunca imaginó encontrar a Kojima en un lugar como este. Kojima, con una expresión de mezcla y molestia y resignación, explicó que el baño de mujeres está en mantenimiento, lo que lo vio obligado a usar el de hombres. Ordenó a Saito que saliera del cubículo de inmediato para evitar cualquier malentendido, pero la cerradura, para desgracia de ambos o beneficio, se trabó, atrapándolos en un espacio reducido. El nerviosismo de Saito creció mientras golpeaba la puerta con desesperación, temiendo las posibles consecuencias de estar encerrado con su temida profesora. En su mente imaginaba castigos extremos, alimentados por la reputación severa de Kojima. Justo cuando la puerta finalmente cedió, Saito intentó gritar pidiendo ayuda, pero Kojima lo atrajo hacia ella rápidamente, tapándole la boca con la mano, y en un susurro urgente le advirtió que si alguien los descubría juntos en el baño, el escándalo sería inevitable, con repercusiones que ambos querían evitar. Así, en la cercanía forzada, Saito no pudo evitar y notar la calidez del cuerpo de la maestra y el sudor que perlaba de su piel debido al calor del momento. La voz de la maestra, normalmente cortante, adoptó un tono inesperadamente suave, lo que desconcertó al joven, pero de pronto ella emitió un gemido agudo. Un sonido que resonó en el pequeño espacio y que Saito interpretó como una reacción al roce accidental entre sus cuerpos, dejando una sensación de incomodidad y sorpresa. El incidente, cargado de tensión y matemáticas subido de tono, marcó a Saito profundamente, ya me imagino. Así, una semana después, Saito aún no podía dejar de pensar en lo ocurrido, especialmente en la cercanía física que tuvo con su maestra y la intensidad de ese momento. Mientras caminaba por el pasillo de la escuela, su amigo Suzuki notó su expresión ausente y le preguntó qué le preocupaba. Saito, evitando revelar la verdad, bromeó diciendo que estaba pensando en cómo mejorar su apariencia. Frustrado, Saito decidió escapar de la conversación, pretextando que necesitaba ir a la enfermería para saltarse la siguiente clase. Hacia el camino se cruzó con otra profesora, Mayu Natsuke, de carácter más amable, y que saludó torpemente antes de seguir su camino. Al llegar a la enfermería, Saito se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. La maestra Kojima yacía en la cama, cubierta apenas por una sábana que dejaba entrever su figura que no pudo mostrar. Al verlo, ella se cuestionó con brusquedad, preguntándole por qué no estaba en clase. Nervioso, Saito inventó que se había torcido el tobillo y necesitaba atención urgentemente. Kojima, por su parte, debilitada por la fiebre alta, le pidió que buscara un medicamento en el aislante, ya que apenas podía moverse. Tras revisar, Saito encontró solo un supositorio, lo que generó una situación aún más incómoda de lo que ya era. La maestra, con resignación, le indicó que le ayudara a administrarlo, pidiéndole que evitara mirar demasiado. Saito, intentando mantener la compostura, se cubrió los ojos con una venda improvisada, pero en su torpeza insertó el medicamento en el lugar equivocado, lo que provocó un grito de la maestra. Con una mezcla de sorpresa y alivio, cuando finalmente corrigió el error, en ese momento, Mayu entró inesperadamente en la enfermería, forzando a Saito a esconderse bajo las sábanas, donde en su nerviosismo continuó en una posición comprometida, rozando accidentalmente a la maestra. Y una vez que Mayu se marchó, Kojima le agradeció a Saito por su ayuda, pero le ordenó que se fuera antes que la situación empeorara. Sin embargo, el contacto cercano tuvo consecuencias y al día siguiente Saito contrajo un resfriado, viéndose confinado en la misma cama de enfermería. En ese caso, la maestra entró para verificar su estado y, al verlo enfermo de los mismos síntomas que tenía ella el día anterior, lo confrontó con enojo, exigiéndole saber por qué había mentido el día anterior sobre su supuesto esguince. En un tono intimidante, ella bromeó con aplicarle el mismo tratamiento que él había dado, lo que hizo que Saito se estremeciera ante la posibilidad. Pasando días más adelante, donde Saito se encontraba en una lavandería de autoservicio, intentando lavar su ropa tras un día agotador. Para su sorpresa, la maestra apareció, complementadamente empapada por una lluvia repentina que había comenzado a caer con fuerza. Su camisa mojada, adherida al cuerpo, dejaba poco a la imaginación, pero mucho a las de ustedes porque no les va a mostrar esto. Lo que hizo que Saito apartara la mirada. Avergonzado, en un gesto de cortesía, le ofreció su propia camisa para que se cubriera, lo que la maestra aceptó de mala gana. Tras una breve intercambio de palabras, mientras esperaban a que la ropa secara, un trueno resonó con fuerza, y Saito notó que la maestra, a pesar de su fachada de mujer fuerte y temida, temblaba de miedo ante la tormenta, y cuando otro relámpago iluminó el lugar, ella se aferró a él instintivamente, presionando su cuerpo contra el suyo en un momento de vulnerabilidad.
De repente, las luces de la lavandería se apagaron, asumidos el lugar en una oscuridad. Saito propuso buscar el disminuidor para restablecer electricidad, pero al localizarlo descubrieron que estaba fuera de alcance, demasiado alto para su estatura de ambos. Kana, la maestra, decidida a solucionar el problema del apagón en la lavandería, para lograrlo le pidió que la sostuviera sobre sus hombros, y mientras Saito la cargaba, no pudo evitar notar la suavidad de sus muslos de la maestra, lo que generó en él una mezcla de nerviosismo y una reacción física que intentó ignorar. En ese instante, un trueno resonó con fuerza, desestabilizando a Saito y haciendo que él chocara accidentalmente contra un estante cercano. El impacto provocó que un frasco de detergente líquido se derramara, cubriendo a ambos con un líquido viscoso que resbalaba por sus cuerpos. Es jabón, hermanos. Mientras, Saito intentaba ajustar la posición de Kojima para estabilizarla. Sus manos resbaladizas por el detergente terminaron accidentalmente las caderas de la maestra, rozando su piel de una manera que intensificó la incomodidad del momento. En el proceso, los botones de la camisa prestada de la maestra comenzaron a desabrocharse por su personalidad, dejando al descubierto su figura de manera inesperada y reveladora, lo que dejó a Saito momentáneamente sin palabras. En ese momento, la maestra, avergonzada pero manteniendo su compostura, sugirió cambiar de roles y cargarlo a él para intentar alcanzar el menudor. Saito se resistió al principio, pero finalmente accedió, y mientras ella lo sostenía, Saito sintió una cercanía aún más comprometedora, con un cuerpo rozando accidentalmente la parte trasera de la cabeza de Kojima, lo que añadió otra capa de tensión allí como encuentro y su relación. La situación, cargada de malentendidos y aumentos subido de tono, terminó cuando lograron restablecer la electricidad, pero dejó a ambos en un estado de nerviosismo y confusión absoluta. Así pasamos a las vacaciones, donde durante las vacaciones de verano, Saito viajó a la casa familiar de su madre, esperando unos días de tranquilidad. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al descubrir que su maestra estaba allí, cuidando de su hermana menor. La maestra explicó que Saki y la madre de Saito le habían pedido que ayudara con la niña, ya que estaba visitando a sus propios padres en la misma ciudad, y no había podido negarse. Saito, escéptico, cuestionó si alguien con la actitud estricta de la maestra podía ser adecuada para cuidar niños. Molesta, la maestra afirmó con vehemencia que era una niñera excepcional y que los niños la adoraban. Sin embargo, cuando intentó calmar a la hermana de Saito, que lloraba desconsoladamente, la niña reaccionó con miedo, llorando aún más fuerte, lo que contradijo sus palabras recientemente dichas. Derrotada, la maestra confesó que en realidad no tenía talento para tratar a los niños y que, a pesar de sus esfuerzos, siempre terminaba temiéndola. En el momento de vulnerabilidad, reveló que sus padres la estaban presionando para que se casara y formara una familia, lo que añadía más estrés a su vida ya muy estresante. La maestra respondió que solo buscaba a alguien joven, amable y bueno con los niños, pero al darse cuenta que su descripción encajaba perfectamente con Saito, se apresuró a aclarar con evidente nerviosismo que no se refería a él, balbuceando como si intentara corregir algo que es ilegal. Más tarde, Kojima, vistiendo un traje de baño prestado por Saya, la hermana mayor de Saito, se relajaba en una pequeña piscina inflable en el patio de la casa. Saito, incapaz de apartar la mirada, se perdió en los pensamientos sobre la figura de la maestra, que el traje del baño dejaba parcialmente expuesta. Mientras la maestra jugaba con la niña, esta en un arranque juguetón, tiró accidentalmente la parte superior del traje, dejando al descubierto el pecho de la maestra. En un intento apresurado de cubrirse, la maestra empujó sin querer a la niña, quien estuvo a punto de caer. Saito reaccionó rápidamente, corriendo para salvar a su hermana, pero en el proceso terminó chocando con la maestra y cayendo sobre ella, lo que resultó en un contacto físico accidental que ambos trataron de ignorar, aunque la situación los dejó visiblemente avergonzados a ambos. Sigo diciendo que eso es ilegal. Así, esa misma tarde, Saiki agradeció a Kojima por su ayuda con la niña y en un tono juguetón comenzó a bromear sobre la posibilidad de que Kojima se casara, sugiriendo a Saito como un candidato leal, lo que dejó a Kojima roja de vergüenza y rápidamente excusó para marcharse. Así, mientras caminaban en el pasillo, la maestra reflexionó sobre lo absurdo que sería una reacción con el estudiante, pero no pudo evitar recordar el contacto cercano que habían tenido momentos antes, lo que la dejó aún más confundida. Hacia el día siguiente, Saito se sorprendió al encontrar a la maestra en su habitación. Cuando le preguntó qué hacía ahí, ella le explicó que Saki la había invitado a pasar. En ese momento, Saki entró, anunciando que estaba celebrando la mudanza de la maestra a su nuevo apartamento. Y como parte de la celebración, Saki ofreció a la maestra un vaso de jugo de uva, que ella bebió sin sospecha alguna, pero tenía un ligero contenido alcohólico.
Para sorpresa de todos, la maestra se emborrachó rápidamente ya que no tenía tolerancia al alcohol. En su estado, decidió mostrar un álbum de fotos de su pasado. Saki abrió el álbum mostrando una imagen de joven de la maestra, mucho más tímida y reservada. Saito, al ver la foto, sintió una extraña sensación de familiaridad, como si lo hubiera visto antes. Saki comentó que en aquella época la maestra era introvertida y que nadie había imaginado que se convertía en una profesora, y mucho menos de este renombre. En ese momento de nostalgia, la maestra reveló una anécdota de su juventud. Justo después de graduarse, mientras caminaba por un puente, se encontró con un niño que la saludó, pero ella, insegura, socialmente torpe, lo ignoró y de repente notó que el niño estaba a punto de saltar del río. Sin pensarlo, la maestra intentó detenerlo, pero terminó cayendo al agua junto a él. Tras rescatarlo, lo llevó a un lugar seguro y le preguntó qué había en su mente e intentando algo tan peligroso. El niño explicó que había escuchado que al saltar de un puente le ayudaría a madurar. La maestra, conmovida, le dijo que esa idea era absurda, pero que entendía su deseo de superar sus inseguridades. Durante la conversación, el niño señaló que al hablar con ella ya estaba superando sus miedos, lo que significaba que el salto había funcionado de alguna manera. De vuelta en el presente, la maestra reveló que ese encuentro le inspiró a convertirse en una profesora, ya que aquel niño le dio el valor para perseguir sus sueños y superar su timidez. La revelación de que Saito fue el niño que inspiró a la maestra a convertirse en profesora dejó al joven completamente atónito, y dime a quién no, ya que la conexión inesperada entre su encuentro infantil y la carrera de Kojima lo abrumó. Mientras ella, todavía bajo los efectos del jugo de uva, comentó con nostalgia que nunca supo el nombre de aquel niño. Saki, la madre de Saito, estuvo a punto de revelar la verdad, pero Saito la interrumpió rápidamente, cubriéndole la boca en un intento desesperado por evitar que la situación se volviera más complicada. Sin embargo, incapaz de contenerse, Saki finalmente confesó a Kojima que el niño era Saito. Al escuchar esto, la maestra, emocionada y aún más avergonzada, se lanzó a abrazar al mismo, agradeciéndole con fervor por haberle cambiado su vida y expresando que le gustaría hacer algo para devolver el gesto. Saki, con un brillo travieso en los ojos, sugirió que la maestra podría empezar por cuidar a Saito. Confundiéndola, Kojima preguntó qué significaba eso, ya que no estaba en los 5 sentidos, y Saki se acercó para susurrarle algo al oído. Al escucharlo, lo dejó visiblemente sonrojada y desconcertada. Saki continuó afirmando que amaba tanto a la maestra que la consideraba una candidata ideal para ser su nuera, incitando a Saito a actuar con madurez y hacer realidad esa posibilidad. Tras esto, Saki salió de la habitación, dejando a los dos solos en un ambiente cargado de tensión. La maestra, todavía afectada por el alcohol, se acercó a Saito desde atrás, rodeándolo con los abrazos y ofreciéndole cumplir cualquier deseo como muestra de gratitud. En ese momento, su mirada cayó sobre una revista subida de tono en la habitación de Saito y con una sonrisa pícara señaló que sabía de su gusto por las figuras femeninas. Sin previo aviso, la maestra comenzó a desbotonarse la camisa, dejando caer su y exponiendo su invitándolo a jugar con ella. Saito, abrumado y rojo de vergüenza, se cubrió los ojos, insistiéndole en que no podía aprovecharse de la profesora. La maestra, con un tono juguetón, le aclaró que en la escuela era su maestra, pero fuera de ella podría considerarla una hermana mayor, lo cual es más perturbador, continuando provocándolo, incitándolo a... Pero justo entonces, el sonido de los pasos anunciaron la llegada de Saki y la hermana menor de Saito. En un impulso, Saito pensó en darle un beso rápido, pero se detuvo, considerando que un acto así podría costarle el trabajo a la maestra si alguien la descubría. Sin embargo, la maestra, sin dudarlo, tomó la iniciativa, atrayendo su rostro hacia el suyo y besándolo con intensidad. En ese preciso momento, Saki y la niña entraron, sorprendiéndolos en plena acción. Saki, con rapidez, llevó a la niña fuera de la habitación para ver un programa infantil, dejando a Saito a la maestra en una situación aún más embarazosa, aunque no continuaron. Pasando varias semanas después, donde Saito fue invitado a la boda de una amiga de su madre en una isla tropical. Para su sorpresa, la maestra también estaba ahí, invitada por Saki, y cuando Saito le preguntó a su madre cómo era posible, Saki explicó que como su padre no podía asistir, decidió darle el boleto extra a la maestra, añadiendo con una sonrisa que pronto sería parte de la familia. Saito, incrédulo, pensó que su madre estaba bromeando, pero Saki lo llamó denso y reveló que la maestra tenía sentimientos profundos por él, dejándolo completamente atónito. Antes de que pudiera procesarlo, Saki se marchó con la niña a una velocidad sorprendente, dejándolos solos. La maestra se acercó a Saito, proponiéndole que disfruten un momento juntos antes de la boda. Se dirigieron a una zona apartada de la isla, pero Saito estaba tan absorto en las palabras de su madre que apenas prestaba atención. Kojima, ajena a su distracción, le pidió que le aplicara protector solar en la espalda, mientras Saito masajeaba suavemente llegando al cuello.
cuello. La maestra emitió un suspiro de placer que lo desconcertó y en un momento de éxtasis la maestra dejó escapar una confección accidental, diciendo que lo amaba, lo que dejó a ambos en shock. Al girarse, Saito se encontró accidentalmente tocando su pecho, lo que provocó en la maestra avergonzada y saltar al océano para escapar de la situación. Sin de pronto, la maestra pronto recordó que no sabía nadar y comenzó a hundirse lentamente. Saito se lanzó tras ella, pero al salir del agua la maestra reveló algo que la había mordido. Notaron un cartel de advertencia sobre serpientes marinas, lo que saltó el pánico en la maestra. Saito sin dudarlo se ofreció a solucionar el posible veneno, pero se quedó petrificado al ver que la mordida estaba en una zona comprometedora, cerca de la parte inferior del cuerpo. A pesar de la incomodidad, Saito procedió, provocando una reacción intensa de parte de la maestra, que emitió un grito agudo antes de desmayarse. Fue llevada rápidamente al hospital, donde Saki informó que afortunadamente no había veneno en su sistema. Con la crisis resuelta, Saki lo apresurarse para asistir a la ceremonia de la boda. En la recepción, mientras los novios intercambiaban votos, Saito comentó en voz baja que tras graduarse le gustaría regresar a la isla con la maestra, una idea que lo dejó reflexionando. Así horas después, de vuelta a la ciudad, la maestra se reunió con su amiga, Mayu Matsukane, para tomar unas copas, y mientras narraba los eventos de la boda recibió una llamada de Saito, respondiendo con entusiasmo, charlando con él de manera afectiva, lo que provocó un leve ataque de celos de fallo. En un impulso, Mayu intentó contactar a Suzuki, el amigo de Saito, pero se dio cuenta de que no tenía su número, y al día siguiente, durante el almuerzo en la escuela, Suzuki se quedó atónito al enterarse que Saito y la maestra estaban saliendo. Saito le suplicó que mantuviera el secreto, preocupado por las consecuencias si alguien más lo descubría. Tras esto, Saito se levantó, diciendo que iba a almorzar con la maestra, dejando a Suzuki solo en la mesa, procesando la sorpresa de la noticia. Justo cuando Suzuki se resignaba a almorzar en soledad, Muyo Masuke, una profesora conocida por su carácter amable y su atractivo físico, se acercó con él con una sonrisa cálida, ofreciéndole compartir al almuerzo, sorprendiendo a Suzuki, quien le preguntó si no le intimidaba su apariencia, a lo que Mayu respondió tomándole las manos y asegurándole que, aunque su rostro no era de alguien agraciado, nunca podría temerle a uno de sus estudiantes. Sus palabras, dichas con sinceridad, conmovieron profundamente a Suzuki, quien sintió lágrimas a asomar mientras agradecía el gesto. Sin embargo, al intentar pasarle su bandeja, Muyo tropezó y cayó en la fuente de la escuela, empapándose por completo. Suzuki, en un acto de reflejo, intentó ayudarla, pero accidentalmente le tiró su falda, exponiendo parcialmente su ropa interior, y en su torpeza activó el grifo de la fuente. El chorro de agua impactó directamente con la maestra, provocándole una reacción intensa que hizo que se estremeciera, mientras su cuerpo experimentaba una mezcla de emociones que la dejó sonrojada y aturdida. Así, tras el incidente, Suzuki se disculpó internamente y profundamente con la maestra y le ofreció su suéter para cubrir su blusa mojada. Mabuyo, aún recuperándose, aceptó el suéter y, en un momento impulsivo, lo olió con un gesto que le ayudaba en lo íntimo, lo que desconcertó mucho a Suzuki. Pasando un poco más tarde, en el vestuario de los profesores, donde Kana, la maestra, contó que Mayu seguía usando el suéter de Suzuki y con una sonrisa pícara le preguntó si sentía algo por él. Mayu, negándolo con vehemencia, afirmó que solo estaba apoyándolo por su dificultad para ser amigos, ya que su único amigo se fue con ella. Aunque su respuesta fue tan rápida que resultó poco conveniente, en ese momento el pase del transporte de Suzuki cayó del suéter, lo que le llevó a Mayu a buscarlo en un tren abarrotado para devolvérselo, y la situación se volvió incómoda cuando el suéter de Mayu quedó atrapado en la puerta del tren. Al intentar liberarlo, terminó abrazando a Suzuki de manera imprevista y con sus pechos libres a cualquier sujeción, presionándolos contra él. Suzuki, abrumado, intentó cubrirla para evitar miradas de los pasajeros curiosos, y Mayu se agitó a la ventana para abrochar su suéter, pero la prenda demasiado ajustada se resistía, apretándolo aún más contra el cristal, y Suzuki intentó ayudarla, pero en su torpeza tocó accidentalmente una parte sensible del cuerpo, lo que provocó un miedo agudo de parte de Mayu, que resonó el vagón. Finalmente logró abrochar el suéter de manera desaliñada, pero un oficial de la estación, al notar la escena, sospechó de un acoso y cuestionó si eran pareja, señalando la apariencia desgraciada de Suzuki hacia improbable esa relación. Mayu, al aclarar la situación, tomó la mano de Suzuki y fingió que eran pareja, dejándolo aún más confundido al oficial. Así, días después, Suzuki se encontró con Mayu en una tienda de conveniencia en el centro de la ciudad. Al preguntarle qué hacía ahí, ella reveló que vivía cerca con su hermano menor. Suzuki le explicó que estaba comprando juegos
de la suerte para sus hermanos pequeños, Suzu y Rei. Mayu mencionó que también había comprado unos para su hermana, aunque esto lo consideraba infantil. Al salir de la tienda comenzó a llover, pero afortunadamente Suzu y Rei llegaron con un paraguas. Suzuki invitó a Mayu a compartirlo, ya que su casa estaba cerca. Mientras caminaban, los niños emocionados pidieron ver los regalos. Suzuki le mostró un juguete de panda y un pez dorado. Suzu, molesta porque quería un panda como el de Rei, hizo un berrinche, y Mayu sugirió cambiar el pez dorado que había comprado por el panda de Suzu, y en su entusiasmo Suzu lanzó el pez al aire, pero ese aterrizó accidentalmente en el escote de Mayu, deslizándose dentro de su ropa y causando una vibración que hizo estremecerse con una sensación intensa. En ese momento, Rei gritó que acercaba un camión y Suzuki se lanzó para proteger a todos. Sin embargo, el mango del paraguas se enganchó en la ropa de Mayu, provocando otro grito agudo. Una vez que el camión pasó, Mayu, avergonzada con la ropa empapada, corrió a la casa antes de que alguien notara su estado. Así pasamos a la noche siguiente, donde Ichiro Saito llegó a un bar para llevar a la maestra, que estaba completamente ebria, a casa, y en el mismo lugar Mayu se encontraba sola, sintiendo melancolía por no tener a alguien que la acompañara como Saito lo hacía con la maestra. En ese momento de reflexión recordó un incidente de años atrás, cuando se dirigía a una entrevista para convertirse en profesora, corriendo para no llegar tarde. Tropezó especialmente sus documentos y rompieron sus zapatos. En ese momento de desesperación, Suzuki, entonces un niño desconocido, apareció y se ofreció a llevarla a cuestas hacia el lugar de la entrevista, y aunque al principio su apariencia la intimidó, aceptó su ayuda y gracias a él llegó a tiempo y consiguió el trabajo. A ese mismo día, Mayu, impresionada por la decisión de aquel joven de apariencia poco convencional, sintió una calidez inesperada en su interior. Una vez en la universidad, Suzuki no solo la ayudó a llegar, sino que también reparó hábilmente su zapato dañado, demostrando una atención que no encontraba con su apariencia. En ese acto de amabilidad hizo que el corazón de Mayu latiera con fuerza, y en ese momento, sin poder evitarlo, se enamoró profundamente de él. Y aunque guardó sentimientos en silencio, en el presente, Mayu se encontró de repente sobre la espalda de Suzuki, lo que la desconcertó. Cuando preguntó por qué estaba ahí, Suzuki explicó que Ichiro Saito lo había llamado para recogerla, ya que ella necesitaba ayuda. Mayu, recordando la gentileza de Suzuki desde aquel día de su juventud, le agradeció con sinceridad por siempre estar ahí para ella, aunque no se atrevió a confesar sus verdaderos sentimientos. Pasando unas semanas después, donde Suzuki, Mayu y su hermana menor, Saya, visitaron una escuela vecina para planificar el festival escolar en conjunto. Takashi presentó a la recién llegada como Harisawa, su profesora y asesora del comité, una mujer cuya energía desbordante intimidaba a quien la conocía. Pasando más tarde, donde agotado tras un día lidiando con la intensidad de Harisawa, Takashi llegó a su apartamento y al entrar en su habitación casi se desmaya al encontrar a Hazukara acostada en su cama, con una actitud despreocupada, y cuando le preguntó qué hacía allí, ella le explicó que la calefacción de su apartamento estaba rota, por lo que decidió descansar en el de él, sin darle tiempo a reaccionar. Harisawa lo atrajo hacia ella, presionando su rostro contra su pecho en un gesto que desdibujaba los límites entre la finalidad y la provocación, ya que resultó que Takashi y Hazura eran vecinos desde la infancia, y ella siempre lo había tratado como un juguete personal, una dinámica que incluso en la adultez no había cambiado. En eso, el chico, intentando liberarse, forcejeó. Para su movimiento accidental, desganchó la ropa de la maestra, exponiendo su pecho. Asustado, intentó cubrirla, pero solo empeoró la situación al resaltar aún más su figura. En un reflejo inconsciente, Harisawa lo abrazó con más fuerza, presionando su rostro contra su cuerpo mientras dormía profundamente. Cuando finalmente despertó, Takashi esperaba una reacción de enojo, pero Hazukara sorprendentemente solo le acarició la cabeza, diciendo con una sonrisa que le gustaba su cercanía. Luego se levantó y salió de la habitación, dejando a Takashi aliviado pero confundido. Él asumió que su falta de enojo se debía a que aún lo veía como un niño de su infancia. Sin embargo, fuera de la puerta, Hazukara reflexionaba, sonrojada, sobre cómo el instinto de Takashi parecía haber despertado, temiendo que su joven amigo pudiera intentar dominarla, algo que ella, con su personalidad fuerte, juró que nunca permitiría. Pasando a esa misma noche, donde Harisawa llegó a Takashi de compras y él asumió que irían por juguetes o algo similar. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando terminaron en la selección de lencería de un centro comercial. Aterrorizado, Takashi intentó ir, pero Hazukara lo movilizó en el suelo,
como era de costumbre, y le ordenó elegir una prenda para ella, la que le pareciera mejor. Sin opciones, Takashi tomó la primera pieza que tocó y se la entregó. En el vestidor, Harusawa se probó la lencería, preguntándole por qué Takashi había elegido una pieza tan reveladora, interpretándolo tal vez como un acto de rebeldía. Así que, decidida a no dejarse intimidar, salió del vestidor con la prenda puesta, y antes de que pudiera reaccionar, Takashi la tomó en la mano y corrió hacia la salida, sin darse cuenta de que la ropa de Harusawa dejaba poco a la imaginación, y muchas de ustedes porque no la va a mostrar. Así, al llegar a la escalera mecánica, Takashi notó demasiado tarde lo expuesta que estaba su profesora. Intentó cerrar su suéter, pero en su torpeza solo resaltó aún más su figura, generando una situación aún más embarazosa. Pasando varias horas después, donde mientras almorzaban, Takashi se disculpó por su descuido. Harusawa, con una actitud sorprendentemente relajada, le acarició la cabeza y la apoyó en su pecho, asegurándole que lo había perdonado y que entendía que ahora eran adultos, lo que implicaba una nueva dinámica entre ellos. Pasando veces después, donde durante una excursión escolar a la montaña, Takashi intentó evitar a Harusawa, aún avergonzado por el incidente del centro comercial. Sin embargo, ella lo encontró y, preocupada por su actitud distante y cortante, se acercó para preguntarle qué le ocurría. En ese momento, Takashi se resbaló con una roca, arrastrando a Harusawa consigo hacia un arroyo cercano. La lluvia en ese momento rizaba con fuerza, obligando a Takashi y Harusawa a refugiarse en una cueva cercana para protegerse del aguacero y secar sus ropas empapadas. El frío se intensificaba, pero Harusawa, gritando, notó que Takashi estaba empeorando en condiciones, con el rostro pálido y el cuerpo temblando como si estuviera a punto de convertirse en un bloque de hielo. Alarmada, Harusawa recordó un método visto en un programa de supervivencia sobre cómo compartir calor proporcional en situaciones extremas. Sin perder el tiempo, se despojó de su ropa húmeda y, con una mezcla de urgencia y audacia, incitó a Takashi a acercarse para calentarse juntos. Y aunque él desconcertado, Takashi obedeció, sintiendo la calidez de su piel en un contacto íntimo que lo dejó sin aliento. En medio de la situación, Takashi murmuró que tenía sed y su mirada se posó en una gota de agua que resbalaba por el pecho de Harusawa. Sin pensarlo, acercó sus labios y lamió suavemente la gota, reflexionando una reacción sorpresa en Harusawa. Esto ya no es un anime normal, esto es un H completamente. Quien, nerviosa, intentó ofrecerle té de un termo. Su mano temblorosa volcó el líquido que se derramó sobre su cuerpo desnudo, acentuando las curvas de su figura. Takashi, llevado por el momento, recorrió con la lengua el té que goteaba, provocando que Harusawa exclamara su nombre en una mezcla de shock y excitación. Y bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos, ya que ya hasta este punto podía censurar mucho, duré más censurando que editando, pero lo que sí ya es mucho. No voy a mostrarlo, simplemente voy a hacer un resumen rápido con musiquita de fondo para alargar el video. Seguimos con esta chica que se queda en una fábrica atorada y ya sabemos qué sucede después, se le ve todo y después pasamos con otra pareja, la cual es una albina, y otro chico de preparatoria, el cual es la pareja más normal de este anime. Y un poco de lo mismo. Primero es la escuela, donde llueve y se quedan atrapados y tan. Y después van a una isla, a una playa y se van atrás de las piedras y ponen bloqueador solar, bla. Que se equivoca por aquí, que se equivoca por allá y ya sabemos cómo termina todo. Con mucha censura. Y también está otros 2 episodios de parte del amigo de nuestro protagonista, que ya no sé cuál es nuestro protagonista, pero un poco de lo mismo. Te equivocan, está con la maestra, y nada, mucho relleno, mucho, no, y no pienso hacerlo. Así que si hasta acá, un buen like y una buena suscripción me ayudan un montonazo a seguir creciendo. Y si hasta acá, comenta la palabra maestra, porque estos son los protagonistas de esta historia. Y nada, me despido como siempre, soy Ale, voy. Antes de terminar, usualmente en los outros me ponen copyright. Y aparte quiero largarlo, así que vamos a cantar una canción. ¿Te imaginas que me suelte copyright por esto? Nah, bueno, aquí te estaré dejando 2 buenos videos y espero que te gusten. Sin mucho nada que decir, me despido. Ya me despedí. Bueno, bye.